Hola, buenas tardes, días a todas y todos. Mi nombre es Elías González y esta es otra edición del curso introductorio a la espiritualidad teresiano-sanjuanista. Es un espacio que está enmarcado dentro del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que se lleva a cabo, se facilita en las instalaciones de la Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, de una parroquia de la Compañía de Jesús. Y, pues bueno, es un espacio de diplomado donde se abordan temas de sexualidad, de psicología, de teología, de filosofía, antropología, mística, espiritualidad. Y pues este es parte del esfuerzo de seguir, continuar compartiendo todos estos temas, todas estas, pues vaya, posibilidades para que las personas tengan acceso a este tipo de saberes y estamos muy contentos y contentos de poder participar. En el último video abordamos la obra de Llama de Amor Viva de Juan de la Cruz. Para los que apenas están iniciando este espacio con nosotros, pues es el curso introductorio a la espiritualidad sanjuanista. Lo dividimos en dos partes. La primera la enfocamos en Teresa de Jesús y la segunda estamos trabajando con San Juan de la Cruz. A su vez, cada una de estas partes las dividimos en tres. A Teresa de Jesús la abordamos primero su biografía, después la obra y finalmente la enseñanza o la doctrina. De la misma manera, estamos ahora recorriendo a Juan de la Cruz, ya abordamos su biografía, empezamos ya a trabajar con su obra, vimos ya los libros, el libro de Cántico Espiritual, el libro de Llama de Amor Viva, y ahora en este video vamos a trabajar el libro de Su vida al Monte Carmelo. Este es el orden en el que yo recomendaría y otros sanjuanistas recomiendan la lectura de la obra del Santo Carmelita, que es primero Cántico Espiritual, después Llama de Amor Viva, después Su vida al Monte Carmelo y finalizar con la lectura. Este es un modo en que vamos a poder caminar mitológicamente de una manera más fluida por los textos ya de por sí complejos y profundos de Juan de la Cruz. Bueno, como en todas las aproximaciones de cada una de las obras del Santo Carmelita, vamos a iniciar compartiendo un poco el poema que sirve de inspiración para el texto, para el comentario, y en este caso es el poema de la Noche Oscura. Es el mismo poema tanto para Subida al Monte Carmelo como para el libro tal cual de la Noche Oscura. Entonces vamos a dar lectura a la poesía y aquí se las voy a... Estoy buscando compartirles, pues, ahí está. Ustedes pueden ver en pantalla, eh, les estoy compartiendo el, el dibujo. Juan de la Cruz es muy interesante. Él tiene este dibujo. Bueno, este es un dibujo ya, digamos, retocado por el propio Carmelo, digamos, con los años. El de Juan era mucho más simple. Quizás lo veamos ahora en las diapositivas. Pero aquí lo que quiero enseñarles es un poquito pues lo que dice el santo, ¿no? El santo carmelita nos pone este dibujo de la subida al Monte Carmelo y si siguen el cursor que yo les estoy poniendo, él habla de que pues, es el monte de la perfección. Aquí dice, solo mora en este monte la gloria y honra de Dios. Es la cumbre, digamos, de la experiencia mística y nos plantea, si se van para abajo y siguen el cursor, eh, tres caminos. En este camino, que se llama Camino del Espíritu Imperfecto, si se dan cuenta, parece que va a subir el monte, pero realmente da muchas vueltas y termina perdiéndose.
El otro camino dice camino de el espíritu errado y también se va a errar. Aquí dice, por ejemplo, bienes de la tierra, aquí dice bienes del cielo. Es decir, que Juan de la Cruz nos está planteando que es erróneo o son caminos que nos llevan a la gloria y honra de Dios, es decir, a la cumbre de la experiencia mística, tanto el camino que busca solamente los bienes terrenales, como aquel camino que solamente busca los bienes del cielo. Esto es muy interesante porque muchas personas, digamos, creeríamos que meramente con el desapego total a los bienes de la tierra, los bienes, no me gusta utilizar la cuestión de bienes de la tierra en un sentido peyorativo, pero podemos entender de buena manera cuando se refiere Juan de la Cruz a esta idea de el apego a las cuestiones materiales puede llevarnos a, sin duda alguna, a desenraizarnos del propio camino espiritual, porque estamos más bien enfocados en riquezas de corte material, riquezas de corte, pues sí, dinero, poder, gloria, fama personales, el ego va creciendo. Por otro lado, sin embargo, el tema de las riquezas es bastante importante porque no solamente es el desapego de las cuestiones materiales, aquel que tenemos que o estamos invitados a recorrer si queremos vivir una vida espiritual, sino también el desapego y la pobreza a nivel espiritual. Es decir, que también las riquezas en el sentido espiritual nos bloquean y nos son un lastre en el propio camino espiritual. ¿Cuáles son estos bienes del cielo? ¿Cuáles son estas riquezas espirituales? Pues es el hecho de querer, digamos, de apreciar las experiencias, es el hecho de ir creyendo que somos más y más espirituales y por lo tanto sintiéndonos mejores que las demás personas. Eh, Son todos estos bienes, inclusive más de corte sensible como, o sutil, como por ejemplo la sabiduría, el conocimiento, también puede ser un lastre y un apego muy fuerte, ¿no? La lectura, la filosofía puede llevarnos a agarrarlas como riquezas. Entonces digamos que aquí Juan de la Cruz lo que nos está planteando es que tanto el camino erróneo, él va a entender el camino que nos lleva por los bienes de la tierra, así los llama, los bienes materiales, y también el camino imperfecto, los que solamente buscan bienes del cielo, bienes espirituales. Y en cambio, eh, nos plantea que aquí, en medio de los bienes del cielo y los bienes de la tierra, como una especie de atravesándolos, ¿no? Atravesando en medio de ellos, y aquí, si siguen el cursor, ven la puerta estrecha del Evangelio, aquella famosa parte donde Jesús habla de la puerta estrecha, dice, senda estrecha de la perfección. Entonces, aquí no se alcanza a leer, pero dice nada, 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 nada. Por eso, y por buena razón, a Juan de la Cruz se le conoce como el maestro de las nada. Ya vamos a abordar un poco mejor por qué esta experiencia. Pero es por medio de este pequeño sendero donde Juan de la Cruz nos invita a entrar, dice, y en el monte nada. O sea, vamos entrando aquí a la nada, nada, nada. Y vienen aquí dadas virtudes como charitas, securitas, esperanza, fe, ¿no? Y todo esto nos lleva al Monte Carmelo, pero es siempre por la nada, 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 hasta llegar a la cumbre de la vida mística. Es un camino de, si se dan cuenta, no es tanto caminar buscando ni bienes materiales ni bienes espirituales, sino es más bien es un camino de irnos deshaciendo, de irnos purgando de todo eso que no es Dios, de todo eso que nos estorba, para irnos asemejando cada vez más a Dios. Esa es básicamente, en resumen, la mistagogía o el camino místico sanjuanista. Pero ahora eh, vamos a ver un poco más eh,
esta parte. Bien, ahora sí, esto que tienen ustedes en pantalla del lado derecho es el dibujo original de Juan de la Cruz. Por eso les quería poner el otro, el cual es un dibujo, digamos, perfeccionado, que tiene mucha, digamos, pues ya, digamos, un poco de estilísticamente es más entendible. Si les ponía este desde el principio, pues aquí de hecho no se alcanza a ver nada, ¿no? Pero es un poquito esto mismo. Esta es la cumbre del Monte Carmelo. Aquí sería para la gloria de Dios. Están los tres caminos, el camino erróneo, que es el de los bienes materiales, el camino imperfecto de los bienes celestiales, y este es el camino que va caminando de la nada, 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 hasta llegar para acá. He encontrado reflexiones bastante interesantes sobre este dibujo. Stenia Yevenes, una doctora en filosofía de la UAM, de la Universidad Autónoma de México, la UAM Coajimalpa, en la Ciudad de México, tiene un texto increíble, el cual yo les recomiendo muchísimo, que se llama eh, Figuras de lo Imposible. Y en ese libro lo que hace Stenia es trabajar distintas, pone a dialogar místicos y místicas con artistas. Y tiene tres partes. Y una de las tres partes justamente lo dedica a este dibujo de Juan de la Cruz, el cual casi nunca es rescatado. El dibujo que más es rescatado de la obra de Juan de la Cruz es el Cristo, que en su momento ya lo podemos ver. Sin embargo, este dibujo pues no es muy tomado en cuenta en su sentido artístico, sí en su sentido doctrinal, lo que quiere decir, lo que dice el dibujo, pero no en su sentido de figuras, o sea, cuáles son los símbolos. Y esto es muy interesante porque aquí Senia, rescatando otros autores y autoras, rescata inclusive la dimensión erótica de este dibujo, ¿no? Que puede ser, que es al mismo tiempo matriz y falo, ¿no? Vagina, matriz, pene, falo, digamos, como simbolizando incluso la mística esponsal de Juan de la Cruz. Es una interpretación que yo considero bastante interesante. Son de esas cosas que tampoco jamás podemos llegar a comprobar y sin embargo sí que tiene muchos argumentos a favor bastante interesantes. La interpretación del dibujo, que tiene que ver con la unión mística. Recordemos que todos los poemas de Juan de la Cruz son poemas eróticos, poemas místicos esponsales, que a diferencia de otros tipos de místicas más concertadas o más enclavadas en lo que se conoce como la mística de la esencia o mística filosófica, en otros estilos de mística son más místicas escriturísticas, de lectura de la escritura. La mística teresiano-sanjuanista y muy particularmente la mística de Juan de la Cruz es una mística esponsal, erótica, que utiliza los símbolos y metáforas del amor humano, del amor carnal, del amor sexual, para extrapolarlo como una metáfora y hablar del amor divino entre el alma y Dios. Bueno, ahora les voy a poner, ya vimos los dos dibujos, que es muy importante tenerlos en cuenta en la obra de Juan de la Cruz. Y ahora les pondré, o vamos a leer, el poema de la noche oscura. Este es el poema el cual comenta Juan de la Cruz tanto en esta obra de Subida al Monte Carmelo como en la obra de Noche Oscura. Como en los otros videos, entonces les invito a que cerremos los ojos unos instantes. Tomamos conciencia de nuestra respiración. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas,
Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, no la que en el corazón ardía. Esta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la arbolada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedro se heredaba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Dejé todo, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las cenas olvidadas. Este es, pues, el poema de la noche oscura de Juan de la Cruz. Un poema hermoso, de alta carga erótica, de alta carga mística, de alta carga filosófica. Se puede interpretar de muchas maneras y siempre dice más es la belleza de un poema profundo. Y bueno, entonces entremos ahora a comentar un poco este libro, el libro de su vida al Monte Carmelo. Es un tratado ascético, por eso en su momento les decía que este libro no es recomendable leerlo al inicio de que estemos tratando de comprender o profundizar, estudiar la obra y la mística de Juan de la Cruz, porque este es un libro bastante ascético, es decir, recuerden que nos está diciendo que el camino hacia, hacia Dios es la nada, 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 y ahorita van a ir viendo más cuestiones de la nada. Y en ese sentido, si nos encontramos con eso al principio, puede causar en nosotros un rechazo de antemano diciendo está muy complicado, está muy fumado, mejor yo aquí la dejo y me voy a otro tipo de mística, otro tipo de espiritualidad, o inclusive puede ser que la persona se desanime totalmente y abandone el camino espiritual. Por muchas décadas, siglos inclusive, este fue el libro que más se leía de Juan de la Cruz, debido a que en la Iglesia Católica durante muchos siglos se le dio muchísimo más énfasis a una teología del castigo, de la renuncia y del sufrimiento, y por lo tanto este libro puede ser interpretado en ese sentido. Pero visto ya en el completo, en el contexto total de la obra Juan Sanjuanista, y habiendo ya leído tanto el Cántico Espiritual como Llama de Amor Viva, entonces leyendo como tercero este libro, entendemos muchísimo más su profundidad y su camino, y ya sin, digamos, el ocultamiento o el velo que históricamente se le ha dado a Juan de la Cruz como un asceta extremo, fanático. Como les decía, por mucho la obra más citada y leída del santo, sin embargo, pues muchas veces se descontextualizaba de los otros libros y por lo tanto eso hacía que Juan de la Cruz pareciera un místico rígido y ascético. Es en este libro por el cual se le llama el doctor o maestro de las nadas. Es un libro inconcluso, hay que decirlo, quizás el único libro que está concluido en la obra de Juan de la Cruz es el Cántico Espiritual. Como ya les había yo comentado, es el libro que Juan más trabaja y que termina de comentar todo el texto, todo el poema. Llama de Amor Viva, como vimos, es un libro que Juan interrumpe precisamente por su idea de que ya llega un momento en que está él intentando expresar la cumbre de la vida mística y sin embargo dice, yo hasta aquí llego, hasta aquí lo dejo porque ya no puedo más. En propio narrativa de Juan de la Cruz, vemos que cambia muchas veces su proyecto literario, es decir, está escribiendo y dice voy a hacer esto,
y páginas después dice voy a hacer esto y es otra cosa, y páginas después dice voy a hacer esto otro, y realmente nunca lo termina. Lo que él intenta hacer es declarar, es decir, comentar el poema de la noche oscura, que ya lo habíamos, que lo acabamos de leer, y mediante esto él propone que la noche oscura la divide en 4 partes, o mejor dicho, la divide en 2 partes y cada una en 2 partes. La división será noche del sentido y noche del espíritu, y cada cual se divide en noche activa y noche pasiva, de tal manera que tenemos la noche activa del sentido y la noche pasiva del sentido, la noche activa del espíritu y la noche pasiva del espíritu. Eh, Antes de entrar a la otra parte, explico un poquito. Cuando habla de noche del sentido, se refiere a la noche, y este es quizás uno de los grandes términos sanjuanistas que lo hace famoso, la noche oscura, la cual vamos a ver con mayor profundidad en el siguiente libro, pero la noche es este proceso purgativo en donde Dios está tan cerca de nosotros y de nosotras que nos oscurece. Digamos que es una oscuridad por exceso de luz y no por ausencia de luz. Está tan cerca que se nos oscurece la mirada del ojo espiritual y por lo tanto es para purgarnos. Como ya lo veíamos en Llama de Amor Viva, la cuestión del madero. Es un fuego que nos va consumiendo y estamos, digamos, llenos de imperfecciones. Entonces, como un leño verde, por ejemplo, vamos a tronar en el fuego. Sin embargo, paulatinamente nos haremos uno con el fuego y ese es el sentido de la noche. Es un proceso mistagógico, un proceso de Dios que sin embargo es bastante doloroso, es bastante fuerte de vivir, y Juan de la Cruz lo divide en estos 4. La noche del sentido tiene que ver con la parte sensible, con la parte de los gustos, y la parte del espíritu tiene que ver con la parte espiritual, la parte del cielo. Aquí estamos de cierta manera, si regresamos al al dibujo, acuérdense que era el camino erróneo, eran los bienes de la tierra, y el camino imperfecto eran los bienes del cielo, y por lo tanto, digamos que de cierta manera la noche oscura es el proceso en la, digamos, la noche del sentido, que es aquella noche que nos liberamos de este camino, y la noche del espíritu es la noche que nos liberamos de este otro camino, para poder, y el camino, digamos, de la noche es justamente entrar en la oscuridad de las nadas. Y el hecho de que sea activa o pasiva se refiere a que la noche activa es aquella que la persona, el individuo o el objeto, pone de sus medios con su voluntad para purificarse. Y en cambio, la noche pasiva es aquella en la que la persona más bien es purificada por Dios de una manera pasiva. Entonces, la noche activa del sentido, por ejemplo, son todos los ejercicios de corte ascético, de corte mistagógico, que nos ayudan para liberarnos de los desapegos materiales que tenemos. Por ejemplo, renunciar a cierto tipo de cosas, quizás tener algún tipo de votos. No quisiera hablar por más de mí mismo. Por ejemplo, en mi experiencia hace varios años que tomé votos budistas, laicos, y eso me ha ayudado muchísimo en mi camino espiritual. En muchas tradiciones, por ejemplo, pues es la renuncia del alcohol, la renuncia de otras cosas, ¿no? De vegetarianismo, y vaya, todas estas podrían ser parte de lo que se conoce como la noche activa del sentido. Estas también otro tipo de prácticas, como la oración, levantarnos temprano, ¿no? Tener una vida mucho más sana, consciente, que nos ayude a liberarnos cada vez más de los apegos materiales. Sin embargo, llega un momento después de la noche activa del sentido que viene la noche pasiva del sentido. Y es aquella que, aunque ya no es nuestra voluntad, ya no somos nosotras y nosotros quienes activamente desde la voluntad procuramos poner una distancia con nuestros apegos que tenemos hacia las cosas, sino que ya simplemente es algo que vamos sintiendo internamente y nos va purificando Dios de esa noche pasiva del sentido, y ya es cuando ya empezamos a no tener gusto por nada material, ya, y no es
no es un odio, digamos, y este es uno de los grandes temas, ¿no? No es una repulsión al ámbito de lo material, al ámbito del mundo, sino es ese desligamiento de apego de la necesidad del control, del dominio, del consumo. Entonces, cuestiones que antes, por ejemplo, nos daban mucho gozo material, ¿no? Desde cuestiones de comida, cuestiones sexuales, cuestiones de bebida, viajes, todas las cuestiones, personas, apego con personas, de pronto ya no sentimos gusto por nada de eso, ya no hay gozo, ya no hay apego por eso. Pero es doloroso porque es purgativo. Lo mismo pasa en la noche del espíritu. La noche activa del espíritu es cuando la persona pone muchos medios, ya sea la oración, ya sea procesos espirituales que ayudan a purificarnos de estos apegos espirituales o celestiales, como lo pone el dibujo Juan. Pero la noche pasiva, pues ya también es aquella que la persona simplemente comienza a vivir todo ese proceso más interior de noche y es más bien una cuestión pasiva. Acuérdense de Teresa de Jesús y los 4 modos de regar el huerto. Para Teresa, si lo ponemos en términos teresianos, la cuestión activa sería la parte de los 3 primeros modos de regar el huerto y la parte pasiva sería el 4.º modo, sería la parte mística justamente. Bueno, ahora sí, el doctor de las nadas, y es hermoso porque lo que nos dice Juan, y es algo que no hay que perder de vista, es que Juan de la Cruz lo que nos está diciendo es que el proceso de la nada es para llegar al todo. Y muchas veces, muchas lecturas más antiguas de Juan de la Cruz, o inclusive lecturas actuales, pero más de corte conservador, se quedan en la nada, ¿no? Se quedan en la nada, pero se pierde de vista el hecho de que Juan de la Cruz nos invita a caminar en la nada porque tiene como objetivo llegar al todo. Y eso es muy importante, por eso es recomendable leer primero Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, porque esos 2 textos, esos 2 libros nos hablan del todo, nos presentan ya a un alma enamorada y experimentando al todo. Entonces eso nos enamora. Y en cambio, después podemos leer la parte de la nada, que sería Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura. Entonces no hay que olvidar que es una nada, pero para llegar al todo. Y voy a citar directamente los textos que le hicieron ganarse a Juan de la Cruz el título de Doctor de las Nadas. Dice Juan de la Cruz: procure siempre, siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Si una persona que esté interesada en la vida espiritual o en San Juan de la Cruz lee esto como primera cosa que lee, puede ya renunciar y decir, hasta aquí, esto es una locura, yo la verdad es que no vine al mundo para sufrir, y como que es esto de buscar más el desconsuelo que el consuelo, el trabajo que el descanso, buscar lo que me dé menos gusto y no lo que me da más gusto, lo desabrido y no lo sabroso, yo aquí no le entro. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que este camino de la negación, este camino de la nada, es para llegar al todo, y que por eso vale la pena. Y que en ese sentido, cuando hemos podido saborear una pizca del todo, este camino se nos hace inclusive gozoso, y porque tiene sentido. Sigue diciendo Juan de la Cruz: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. De nuevo, la negación profunda, que si de buenas a primeras es lo primero que nos topamos de Juan de la Cruz, posiblemente abandonamos. Y sin embargo, si ya entendemos que es un proceso de la nada, pero para ir al todo, entonces va teniendo sentido. Continúo. Este titulado Modo para no impedir al todo. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Esto me recuerda a otra parte de Juan de la Cruz, que dice, no se preocupen, Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. En ese sentido, entregarlo todo a Dios es caminar en la nada, en la pobreza radical de solamente buscarle a Él. Y es un camino sin duda bastante complejo, pero al mismo tiempo hermoso y lleno de riquezas, no en el sentido que acabamos de criticar minutos antes, sino que sabemos que esta nada, que es la pobreza radical, como diría Michel Dessertó, o uno de los comentaristas de Michel Dessertó, la mística es un mecanismo de empobrecimiento radical. Y a esto se refiere justamente Juan de la Cruz. La mística es ese proceso de empobrecimiento radical. Bueno, con esto terminamos el libro de Subida al Monte Carmelo. Como les decía, es un libro que que está inconcluso, es un libro que no termina Juan de la Cruz de haber escrito, y sin embargo, sí que nos deja muchísimos insights, muchísimas enseñanzas. En el proyecto original de Juan de la Cruz, digamos que lo que quería hacer era comentar la noche activa del sentido y la noche pasiva del sentido. Y en otro libro que vendría siendo La Noche Oscura, comentar las noches activas y pasivas del espíritu. Sin embargo, y ahorita ya vamos a entrar a este segundo texto, el cual ya leímos el poema y no lo vamos, por lo tanto, a repetir. Es de cierta manera Noche Oscura una iniciación, una continuación temática o doctrinal al libro de su vida, porque en este libro continúa, digamos, la exposición de la Noche Oscura y se enfoca más a las noches del sentido. Sin embargo, no forman un díptico, es decir, no es parte 1 y parte 2, se pueden leer independientemente. Como ya decíamos en otros videos, la obra de San Juan de la Cruz no es sistemática, es decir, no es parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sino que cada obra es completa en sí misma y en cada obra abona todo el proceso espiritual, pero le pone énfasis en una parte. Así como el cántico espiritual le pone énfasis en el desposorio para llegar al matrimonio, en Llama de Amor Viva le pone énfasis en el matrimonio, en Subida al Monte Carmelo le pone énfasis a la noche activa y pasiva del sentido, en La Noche Oscura le pone énfasis en la noche activa y pasiva del espíritu. También es una obra incompleta, no termina ni de exponer la temática ni de declarar las canciones. Es decir, vuelve a agarrar el poema de Subida al Monte Carmelo y lo mismo que pasa en su vida, comienza a declarar cada uno de los versos y no termina de declarar el verso, y no solo eso, sino que tampoco llega a concluir la temática del libro, jamás no llega a exponerlo por completo. Y bueno, básicamente ese es el libro de Noche Oscura. Como les digo, eh, no es, el texto es el mismo y no hay, digamos, el poema es el mismo y no hay por qué entrarle más. Ya en la parte doctrinal es donde vamos a hablar más de qué es eso de Noche Oscura. Ahorita simplemente estamos obra por obra tratando de ver las generalidades de cada libro. Bueno, los anteriores 4 libros fueron los textos que se consideran como escritos mayores. Igual que Santa Teresa, podemos dividir la obra de Juan de la Cruz en escritos mayores y escritos menores. Los escritos mayores pues, son los libros de Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. En cambio, los escritos menores, al igual que lo dijimos con Santa Teresa,
Esto no significa que sean de menor importancia, sino que son, digamos, no son una obra, un libro completo como las otras, los escritos mayores. En el caso de Juan de la Cruz, los escritos menores son los siguientes. Están las poesías, porque Juan de la Cruz no solamente escribió las 3 poesías que ya les leí, sino que tiene una serie enorme de poesías, porque Juan de la Cruz, antes de ser cualquier otra cosa, era un gran poeta. Tiene también los dichos de luz y amor, que son básicamente aforismos muy bellos que se pueden, que enriquecen mucho la lectura de Juan de la Cruz. Están las cautelas, está 4 avisos a un religioso, que es como una especie de pequeña carta, la cual les recomiendo muchísimo porque con básicamente ese pequeño textito es como una síntesis doctrinal de Juan de la Cruz, por lo cual lo recomiendo. Grados de perfección, cesura y parecer y el epistolario. En el caso del epistolario es bastante corto. Juan de la Cruz, a diferencia de Teresa, Teresa, como les decía cuando la abordamos, se dice que escribió alrededor de 15,000 cartas, de las cuales solamente nos llegaron menos de 500. En el caso de Juan de la Cruz, son muy pocas cartas las que tenemos, y debido a que cuando lo empiezan a perseguir los propios carmelitas y la propia Inquisición, pues él quema muchísima de su obra, de sus cartas. Muchos dicen que en buena parte porque pues, contenía cosas que podían inculpar o que podían malentenderse, pero también por cuestiones inclusive de su propio camino de la nada, de su propio camino de desapego, de negación, ir quemando todas esas cosas. Muy bien, entonces, en este momento, voy a dar inicio a la parte doctrinal, a la síntesis doctrinal o de enseñanza de Juan de la Cruz. Este pequeño texto, o mejor dicho, esta parte de la presentación va a representar ya de hecho el final de, de este curso introductorio teresiano sanjuanista. No lo vamos a terminar el día de hoy, por supuesto, pero sí que ya estamos, digamos, en las antípodas o en el atrio, perdón, del final de este curso. Bueno, pero antes quisiera pues mostrarles este dibujo de Juan de la Cruz, que es un dibujo bastante, al igual que el otro dibujo de Subida al Monte Carmelo, es un dibujo que expresa mucho de la propia mística de San Juan de la Cruz. Hay estudios al respecto. Eh, Quizás ustedes conozcan el famoso Cristo de Salvador Dalí, que es este Cristo pintado, la visión es como digamos, aérea, desde arriba. El verdadero nombre del Cristo de Dalí es justamente el Cristo de San Juan de la Cruz, porque Dalí se inspiró en este Cristo de Juan de la Cruz para pintar el suyo. Eh, es, es un dibujo realmente diminuto, existe, digamos, se tiene la obra original, es una cosa quizás de este tamaño y quizás ya estoy exagerando un poco el tamaño del dibujo, y sin embargo tiene muchísima enseñanza. Por un lado, ustedes pueden ver las gotas de sangre del Cristo, pueden ver inclusive los músculos apretados, digamos, tensos del Cristo en la cruz. Podemos ver también el tema de la panorámica. Muchos estudiosos del arte se refieren a esta obra de Juan de la Cruz como una ruptura de paradigma de la época, precisamente por ¿cómo decirle? Por la perspectiva, es la palabra, la perspectiva que está dibujando. En la época era más común, digamos, algo de frente, ¿no? Y casi todos los cristos estaban a manera frontales. Sin embargo, este Cristo está visto de lateral y además también de una manera aérea. Así como, si se dan cuenta, muchos de los poemas de Juan de la Cruz están como, y lo veíamos cuando abordábamos el cántico espiritual, están como si fueran escritos
desde una panorámica aérea. Cuando dice, por ejemplo, en el poema de Cántico Espiritual, eh, buscando mis amores, iré por esos montes y praderas, y cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Ese pasaré los fuertes y fronteras realmente sería imposible si, si no estamos hablando de una perspectiva aérea, solamente volando se pueden traspasar los fuertes y fronteras. Y es como está viéndose aquí el Cristo. Por lo tanto, podríamos decir de cierta manera que quien está viendo el dibujo, quien lo pintó, es el alma, es una perspectiva del alma. Y esto en verdad es mm, una revolución en el ámbito artístico y por lo tanto civilizatorio cultural, porque estaríamos hablando por lo tanto de, de una perspectiva de la, digamos, del pintor, que es una perspectiva interior, es decir, comienza a ver, porque estos son los siglos en donde la mística deja de ser una mística más de corte escriturístico y filosófico y comienza más bien a ser una cuestión muy personal, interior, ¿no? Tenemos no solamente por la cuestión luterana un giro hacia el interior, sino que justamente la contrarreforma, sobre todo inspirada por San Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, tenemos un vuelco hacia el interior y esto es lo que lo podemos ver en dibujos como estos, en donde antes hubiera sido imposible dibujar este tipo de arte, este tipo de expresión artística, por una imposibilidad de la perspectiva cultural. Pero ya cuando hay una perspectiva de la experiencia espiritual como algo interior, entonces es posible como representar de esta manera aérea y por lo tanto anímica, es decir, del alma, esta visión. Y realmente es un dibujo fundamental. Bueno, eh, es sin duda ¿cómo se llama? Hay bastante que decir en la parte de la síntesis doctrinal de Juan de la Cruz, pero considero que hasta aquí lo voy a dejar. Les agradezco muchísimo la, la presencia. Nos vamos a ver el próximo fin de semana en otro video y pues no se pierdan pues también las, los videos y todo lo que vamos a estar subiendo esta semana. Y bueno, pues hasta pronto. Les agradezco mucho. eh, Creo que sería muy positivo también seguir teniendo sus participaciones, eh, sus comentarios, sus reflexiones. En el blog les invito a que nos comenten, se suscriban al programa, al canal de YouTube y también de una forma que les voy a ir adelantando, vayan esperando porque el próximo trimestre nos acercamos en el efecto así al cierre del proceso de los cuatrimestres. Nos quedan pocas sesiones para abordar estos temas y por lo tanto ya quisiera ir adelantando que más o menos a mitades de enero, finales de enero, vamos a estar facilitando otro espacio igual introductorio, ya no de la espiritualidad teresiano-sanjuanista, sino de espiritualidad ignaciana, de los cuales también quizás vayamos a profundizar un poquito en la vida de Ignacio de Loyola, en la obra, en la espiritualidad. Y bueno, con eso me despido por este sábado. Bendiciones, estén muy bien y nos vemos pronto.